Desde la red de equipos de educación en derechos humanos queremos darles la más afectuosa bienvenida a todas las personas que se han unido virtualmente hoy jueves 15 de octubre a nuestro tercer seminario de educación en derechos humanos en Chile, que en esta oportunidad lleva por nombre Desafíos en contextos de crisis estructural del modelo y proceso constituyente para una nueva constitución. Para nosotros como red, como equipo, es realmente gratificante ver el interés que suscitó la realización de este seminario y que vemos reflejada en la gran participación que tenemos el día de hoy. Esperamos que sea una jornada que nos permita compartir saberes y experiencias que nutren el desarrollo profesional de cada una de las personas que hoy día nos acompañan. Para dar comienzo a esta jornada, para dar inicio, queremos tener las palabras de bienvenida de nuestras coordinadoras de la Red de Equipos de Educación en Derechos Humanos, Francisca Dávalos y Karen Bascuñán, a quienes les cedo la palabra para dar inicio a esta, esperemos, gratificante jornada. Darles la bienvenida a todas, todos y todas a este tercer seminario de educación en derechos humanos, como decía Adolfo, desafíos en contexto de crisis estructural del modelo y el proceso constituyente para una nueva constitución. Este ha sido organizado, como ven, por la Red de Equipos de Educación en Derechos Humanos de Chile, y nuevamente agradecerles a todas, todes y todos la presencia tanto en esta charla, a pesar de estos inconvenientes técnicos que ya explicó Adolfo, como también a quienes participarán en los talleres posteriores. Mi nombre es Francisca Dávalos Bachelet, soy de la Universidad de Santiago de Chile. Esta institución coordina la red junto a la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, que está ahora presente con la representación de Karen Bascuñán Pérez. La red de equipos de educación en derechos humanos, como bien dice el nombre, es una red que aglutina equipos de diversas instituciones, organizaciones y colectivos, tanto públicos como privados, que promueven un espacio de colaboración, de aprendizaje e intercambio de experiencias, con el fin de poder promover la educación en derechos humanos en los distintos ámbitos de la enseñanza formal, informal y no formal. Dentro de los objetivos que tenemos como red se encuentra, bueno, obviamente potenciar la educación en derechos humanos en Chile, pero también generar iniciativas conjuntas que puedan promover la educación en derechos humanos, además de incidir en políticas públicas que tengan que ver con esta materia. Algunas de las instituciones que componen la red y a quienes saludamos también afectuosamente son, bueno, Villa Grimaldi, la Universidad de Santiago de Chile, la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, la Universidad de Antofagasta, la Universidad de Valparaíso, la Universidad de Playa Ancha, la Universidad del Biobío, la Universidad Diego Portales, la Universidad Católica Silva Enríquez, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, además de personas naturales que están sumamente comprometidas con la promoción de los derechos humanos y la educación de los mismos. Por lo mismo les comentamos que la red es abierta, es un espacio de intercambio, y por supuesto les dejamos la invitación a participar, para lo cual pueden visitar la página web de la red, que es www.reedh.cl. Karen. Sí. Buen día para todas, todos, todas. Karen Bascuñán, co-coordinadora junto a Francisca Dávalos. Y retomando lo que Francisca nos presentaba, justamente parte de la labor de la Red de Equipo de Educación en Derechos Humanos implica también el diseño de material educativo para la educación en derechos humanos, y particularmente la organización de espacios de encuentro y aprendizaje sobre educación en derechos humanos. Entre estas iniciativas, que también las podemos encontrar en el sitio web que mencionaba Francisca, destacamos el curso básico de Derechos Humanos, que se ha implementado desde el año 2018 en universidades que participan de la Red de Equipos de Educación en Derechos Humanos y también en instituciones gubernamentales. Sí. Este curso se fundamenta en la Declaración Universal de Derechos Humanos y diversas convenciones y pactos que señalan la importancia de la educación en derechos humanos. Y también, dialogando con este propósito, hemos organizado 3 seminarios, hoy día estamos en el tercero. ¿Sí? El primero fue el año 2014, que tuvo como nombre y convocatoria Investigación sobre Educación en Derechos Humanos, una tarea pendiente. Posteriormente, el año 2017, tuvimos nuestro segundo seminario, que llevó por nombre y convocatoria Debates y tensiones en la educación en derechos humanos, de la teoría a la práctica. ¿Sí? Y hoy, en el marco de este seminario, que recordamos el nombre como Desafíos en el contexto de crisis estructural del modelo y proceso constituyente para la nueva constitución,
Hoy nos convoca a encontrarnos desde una postura, desde la educación en derechos humanos, desde una propuesta reflexiva y práctica, en tanto educación transformadora, ¿sí? Y los desafíos para el abordaje y la gestación de las formas de la vida digna, contemplando nuestro contexto actual, teniendo como referencia los aprendizajes y legados de las últimas décadas, particularmente lo vivido en nuestra historia, nuestro país y la implicancia en el Chile de hoy. Estos desafíos que hoy se reformulan a la luz de lo que se ha denominado como estallido social, estamos hablando de octubre del 2019 en Chile, ¿no? En que enfrentamos nuevamente violaciones sistemáticas a los derechos humanos, en que las memorias de la lucha políticas y resistencias son referentes para enfrentar esta situación hoy. A lo anterior, sin duda, se suma la situación global que vivimos en el contexto de pandemia COVID-19. Entendemos como entrelazadas estas crisis estructurales, y parte importante de nuestra sociedad se ha validado la necesidad de repensar nuestro lazo social y la megaestructura en la que estamos anclados como sujetos sociales y políticos, con fuerte énfasis en las violencias estructurales que constituyen la vida en Chile y en el anhelo por la vida digna. ¿Sí? En este marco en que se gesta este proceso constituyente, instancia que marca una apertura, convoca una apertura en el diálogo social, inclusivo, constituido por múltiples voces que componen nuestro país. En tanto red de equipo de educación en derechos humanos, relevamos la necesidad de sostener que la educación en derechos humanos es parte esencial en este proceso, en el proceso constituyente. Con estas palabras nos despedimos desde la coordinación, agradecemos a todo el equipo que ha convocado por esta ocasión y a todas quienes se han conectado. Damos el pase a Adolfo Ramírez. Muchas gracias. Le estaba agradeciendo a Karen y a Francisca por sus palabras, por darnos el contexto en el cual hemos desarrollado este seminario y también para contarnos un poco cuál es el trabajo que hemos ido desarrollando en la red de equipos de educación en derechos humanos, que por supuesto, como planteaban mis compañeras, está abierta la invitación para todas las personas que hoy día se suman y conocen la labor que estamos desarrollando. Para contarles un poco, este seminario va a estar, constará de dos partes. La exposición primero con nuestras invitadas e invitados, con la cual daremos inicio a la jornada de hoy, para luego pasar a conocer las diferentes experiencias de educación en derechos humanos a través de los talleres que han sido preparados especialmente para esta ocasión. Es por esto que para dar inicio a este tercer seminario, con una mirada completamente interdisciplinaria, hoy nos acompañan Patricia Muñoz, defensora de la niñez, a quien pasamos a presentar, junto con Rodrigo Bustos, jefe de la Unidad Jurídica Judicial del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y además también contamos con Ana María Rodino, doctora en educación y especialista en educación en derechos humanos. A todos y todas, muchísimas gracias por estar junto a nosotros hoy, y esperamos que también para ustedes como expositores sea una grata jornada. La dinámica que hemos preparado para esta exposición es la siguiente. Partiremos con una pregunta para cada panelista, donde podremos conocer más en profundidad sus propios planteamientos, y luego de esto daremos paso a una discusión grupal en torno a una pregunta abierta para las tres personas. Vamos entonces con Patricia Muñoz García, defensora de los derechos de la niñez. Y Patricia, partiendo entonces esta conversación contigo, considerando el artículo 12 de la CDN y la observación general número 12, también generada por la Comisión de los Derechos del Niño, respecto al derecho de niños y niñas a ser escuchados, ¿cómo podemos incorporar las visiones y opiniones de niñas, niños y adolescentes a los procesos de desarrollo y cambios de un país? ¿Y cuáles dirías tú que son los principales desafíos de la educación en derechos humanos en esta materia? Bueno, saludar cordialmente a todos quienes han organizado esta actividad. La verdad es que aborda un tema que es central, probablemente no solo, más bien sin lugar a dudas, no solo en un contexto de cualquier Estado democrático de derecho, sino que particularmente en razón del proceso que como país estamos viviendo relacionado con el proceso constituyente y por lo tanto con la necesidad entonces de determinar de qué manera podemos priorizar, o más bien entender lo gravitante que resulta para un país la educación en derechos humanos desde el punto de vista de cómo ella puede contribuir efectivamente no solo al fortalecimiento de la democracia, sino que también a aquello que dice relación con la generación de estructuras sociales que evidentemente redunden en una mejor convivencia país. Obviamente que yo viniera después de Ana María tenía sentido, ¿no es cierto?, desde la perspectiva de que ella pudiera entregar en razón de su experticia
todo lo que dice relación con qué es lo que involucra una educación en derechos humanos, pero habida cuenta de esta situación, me parece también relevante hacer algunos énfasis en relación con lo que involucra el derecho a la educación como derecho humano primero, y también cuando hablamos de la educación en derechos humanos, para luego centrarme en elementos claves que dicen relación con la participación de niños, niñas y adolescentes, la que por cierto ha estado ausente de manera persistente en nuestro país, no solo en el ámbito educativo, sino que en todos los procesos decisionales en los cuales Chile aborda situaciones que les afectan directamente. Si es que ni siquiera son considerados en lo que dice relación con la educación, donde evidentemente su vinculación es absolutamente directa, ya se imaginarán ustedes cómo es eso en relación con otras áreas donde parece no ser tan directo el énfasis que ellas y ellos pudieran tener en esta materia. Entonces, la importancia de la educación en derechos humanos obviamente es fundamental porque se centra en lograr efectivamente que se pueda propiciar un conocimiento asociado a qué es o cuáles son aquellos derechos humanos, cuáles son las exigencias que impone el respeto de los derechos humanos, y también cómo desde esa particular mirada, ¿no es cierto?, enseñada en términos educativos desde la primera infancia, podemos comprometernos con el comportamiento respetuoso en relación con que estos derechos sean efectivamente ejercidos por quienes somos titulares de ellos. Entonces, la educación en derechos humanos es fundamental precisamente para poder crear una verdadera cultura de respeto a los derechos humanos. Y esto no es menor, aunque parezca un concepto más bien genérico, porque en el fondo creo que lo que ha quedado de manifiesto en nuestro país, que a pesar de haber sido víctimas de una dictadura militar particularmente cruenta, y de que muchos pensáramos que habida cuenta del tiempo transcurrido íbamos a tener la nula posibilidad de reproducir hechos que implicaran violaciones a los derechos humanos, nos hemos encontrado desde el año pasado con situaciones que evidentemente dan cuenta de lo contrario, ¿no? De que no fuimos capaces de entender, a pesar de esa situación dictatorial y de la violencia que implica una dictadura, el valor que tienen los derechos humanos y el valor que representa desde el punto de vista cultural que exista claridad y convicción absoluta, transversal, sin ningún tipo o ápice de duda ni de limitación de la importancia y el valor que tiene. Y en ese sentido, el sistema educativo no puede estar ausente del desafío que le asiste en términos directos en la responsabilidad de favorecer que esa cultura sea una cultura que impregne la vida de quienes habitamos en este país desde que somos muy pequeñitos, ¿no? Y estableciendo, por cierto, cánones de formación dependiendo de la edad de quienes estén sometidos al sistema educacional, de manera tal de ir propiciando condiciones en este sentido. Entonces, la educación sobre los derechos humanos, de hecho, está considerada como uno de los objetivos que no solo se plantean en la Convención sobre los Derechos del Niño, sino que también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que como ustedes bien saben en su artículo 26, plantea que no solo tiene por objeto el pleno desarrollo de las personas, sino que también el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos, cosa que ciertamente es necesario analizar en términos de cómo nuestro país está o no en condiciones de cumplir y satisfacer ese presupuesto que ha comprometido al momento de conocer y ratificar los instrumentos internacionales. En ese sentido, y de acuerdo a lo que plantea UNESCO, obviamente la educación para los derechos humanos lo que pretende es que se dote a todos quienes estamos siendo sujetos del sistema educacional de todas las aptitudes que son necesarias para comprender, adaptarse e impulsar cambios sociales, favoreciendo la autonomía de las personas para su capacidad de participar en procesos de adopción de decisiones. Y esto es súper importante si lo enlazamos con la pregunta que a mí se me hace, que tiene que ver con cómo participan los niños, niñas y adolescentes. Porque si es que yo nunca en su edad inicial los comprometo en términos de la información que les entrego y de la formación educacional que les entrego con lo que involucra los derechos humanos, con en qué consisten los derechos humanos, qué desafíos imponen los derechos humanos, evidentemente les privo de la posibilidad luego de intervenir en procesos decisionales en los cuales ellos puedan visibilizar
de manera clara cuáles son aquellos derechos que tienen como derechos humanos, como personas, primero que todo, y también específicamente como niños, niñas y adolescentes, y por tanto los ejerzan a través de la participación. No por ello podemos desatender entonces, además de la Declaración Universal, lo que plantean los artículos 28 y 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que de hecho este último artículo en su letra B plantea que se debe inculcar a niños al respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, ¿no es cierto?, y de los principios consagrados en la Carta. Y también en su letra D, cómo está este desafío puesto en preparar a los niños para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena. Todo esto lo que hace es reforzar la comprensión de que si como país no avanzamos efectivamente en una educación en derechos humanos, no solo estamos infringiendo aquellos desafíos que impone precisamente la normativa internacional en esta materia, sino que también privamos a niños, niñas y adolescentes de la posibilidad de desarrollarse en términos de plenitud, reconociendo de manera clara cuáles son los derechos humanos de los que son titulares y por lo tanto desde ahí poder ejercer uno que es fundamental y principal, que está asociado a la participación. En ese sentido, entonces, cuando hablamos de la educación, tenemos que hablar, de acuerdo a lo que declara Naciones Unidas en la Declaración 66-137, ¿no es cierto?, que hablamos de la educación sobre derechos humanos, primero, que se relaciona con sus normas, los valores que la sostienen y los mecanismos que los protegen, pero también la educación por medio de los derechos humanos, que guarda relación con aprender y enseñar respetando los derechos humanos. Y eso parte de la base de que en el ámbito educacional se considere de manera efectiva e incidente la participación de niños, niñas y adolescentes, porque precisamente uno de los derechos humanos que tienen niños, niñas y adolescentes es a participar. Y si yo en el proceso educativo les excluyo o no les permito generar instancias de incidencia, evidentemente no estoy educando por medio de los derechos humanos. Y adicionalmente, como tercer ámbito, es educar para los derechos humanos, que dice relación con que se apunte a que las personas disfruten y ejerzan sus derechos y respeten y defiendan los derechos de los demás. Todo lo que es fundamental y esencial en cualquier contexto en el que se desarrolla la enseñanza. En este sentido, nosotros como Defensoría de la Niñez, en razón de un mandato específico de nuestra Ley 21.067, en el artículo 4, letra O, dentro de nuestras funciones tenemos precisamente la de favorecer la enseñanza de los derechos humanos y difundir el conocimiento de estos. ¿Y cómo entonces pretendemos hacerlo esto de manera sustantiva y generar una recomendación contundente en este ámbito? Habida cuenta de las brechas significativas que tiene nuestro sistema educacional, es que ya adjudicamos el estudio que finalmente se realizará por el Centro de Justicia Educacional de la Universidad Católica de Chile, que tiene que ver con el análisis del enfoque de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en el currículum educativo. Y este estudio tiene por finalidad precisamente analizar todas aquellas brechas en las que hoy día se encuentra el sistema educacional, pero no solo la educación desde la perspectiva de lo que se forma desde primera infancia hasta la educación media en relación con niños, niñas y adolescentes, sino que también cuáles son las brechas de formación de quienes ejercen o lideran los procesos educativos, porque acá no solo nos interesa saber que se enseñe o que aparezca en el currículum efectivamente derechos humanos, sino que cómo se enseña, ¿no es cierto? Y qué habilidades y competencias técnicas tienen quienes se desempeñan como docentes para efectos de poder aplicar esto de manera adecuada. De manera tal de que lo que esperamos entonces es que este estudio nos entregue luces muy claras que nos permitan como Defensoría de la Niñez generar una recomendación contundente, que por cierto esperamos sea acogida por el Poder Ejecutivo, de manera tal de que se produzcan cambios significativos en este sentido. ¿Se han hecho cosas en nuestro país en relación con la educación en derechos humanos? Sí. Prueba de ello es la existencia, por ejemplo, de la Comisión Nacional para la Modernización de la Educación en el 92, de la Política de Convivencia Escolar, de la Propuesta de Estrategia de Educación en Derechos Humanos, el Consejo Nacional de Formación Ciudadana del 2004, la Propuesta
No hay mañana sin ayer, que generó el presidente Ricardo Lagos, ¿no es cierto?, donde se recogió opinión de organismos vinculados a derechos humanos para plantear una ciudadanía desde la perspectiva democrática, ¿no es cierto?, el informe de la Comisión Nacional sobre Prisión y Tortura, asociado a la Comisión Vales, donde en una revista específica, la 316, aparecía el título Pedagogía en Derechos Humanos. ¿Ha sido suficiente? Evidentemente no. Creo que nuestra realidad social lo deja de manifiesto de manera muy clara y contundente, y con una situación de dolor y de muchos hechos que son irreparables en términos de lo que implica la victimización de los derechos humanos de las personas que viven en este país. Y por lo tanto, desde ahí resulta crucial que se avance de manera urgente y significativa en esta materia. Finalmente, para poder abordar la situación de participación, solo me interesa hacer presente a ustedes algunos datos. ¿Por qué? Porque niños, niñas y adolescentes no han tenido espacios de participación en esta materia, y esa es una realidad que no solo se produce en el ámbito educacional, sino que también en otros contextos de su desenvolvimiento como personas que viven en este país. Así, podemos, por ejemplo, nosotros hacer presentes que como Defensoría de la Niñez lanzamos nuestro primer estudio de opinión de niños, niñas y adolescentes. Y hay cosas que son bien importantes desde la perspectiva de las brechas manifiestas que existen en este ámbito. Por ejemplo, dentro de las conclusiones de este estudio existe una manifestación evidente del bajo conocimiento de los derechos que tienen niños, niñas del primer ciclo básico. O sea, ahí hay una brecha concreta en la etapa inicial de la formación de niños, niñas y adolescentes. A pesar de que curricularmente, supuestamente estos derechos son enseñados en esa etapa educacional. Por lo tanto, tenemos una declaración, ¿no es cierto?, discursiva, donde en el currículum dice que se enseña, pero luego vemos que algo está pasando en la práctica docente en la que eso no se está transmitiendo debidamente, o lisa y llanamente no se está transmitiendo. Cualquiera de los casos provoca, por cierto, una situación negativa. Pero además, por ejemplo, que un poco más de la mitad de los niños que están entre primero y cuarto básico, un 54%, indicó haber escuchado alguna vez sobre los derechos humanos. Y esta cifra aumenta al doble o casi al doble en lo que dice relación con las y los adolescentes entre quinto básico y cuarto medio, donde ya se produce, por tanto, una diferencia en términos al menos de conocer o haber oído de alguna forma sobre los derechos humanos, lo que no necesariamente guarda relación con que estén siendo formados en una cultura de derechos humanos. Eso hay que tenerlo muy, muy presente, y obviamente este estudio no logra hacer esa profundización que sí va a hacer efectivamente el otro al que he hecho referencia. Pero miren, hay un tema que es particularmente grave. Cuando nosotros preguntamos acerca de los derechos, el 83,7% de los niños y niñas que están entre primero y cuarto básico está de acuerdo con la frase que dice relación con que para poder decir lo que pienso y quiero, me tengo que portar bien. O sea, lo que hemos construido como sociedad no es una cultura de los derechos humanos, sino que más bien una cultura asociada a las restricciones para el ejercicio de los derechos humanos. Y esto es particularmente grave porque bien saben todos los que están acá presentes que los derechos humanos y su ejercicio no están sujetos a condición alguna. Y es muy grave que los niños más pequeñitos piensen que para poder tener derechos tienen que cumplir deberes. Y esto es grave porque además en nuestro Parlamento hoy día, cuando se discute el sistema de garantías, tenemos parlamentarios que promueven que la Ley de Garantías de Derechos a la Niñez y la Adolescencia hable de los deberes de los niños en relación con los derechos. En circunstancias que hablamos de derechos humanos, que no están sujetos a condición. Entonces me parece importante relevar este tema que puede ser sujeto de la discusión con posterioridad. Como datos adicionales, y con esto sí termino, por ejemplo, la encuesta que se realizó por la Alianza Mi Voz Cuenta, una alianza en que participa la Defensoría de la Niñez, UNICEF, la Fundación América Solidaria y otras organizaciones de la sociedad civil, donde adultos compartimos con niños y adolescentes para generar estrategias de participación de niños, niñas y adolescentes.
Preguntamos, desde que se suspendieron las clases de tu colegio, ¿cómo ha sido estudiar desde tu casa? Muy difícil o difícil, un 55,7% en los niños entre 14 y 17 años. Con distintas dificultades. Por ejemplo, lo que más relevan es la imposibilidad de concentrarse. Cuando hablamos de las cosas que más les preocupan, está que no pueda cumplir con las tareas del trabajo y el colegio, en un 45%. Y también, por cierto, las situaciones de resguardo en relación con el tema del COVID. ¿Por qué cierro con esto? Porque esto refleja de manera muy contundente qué implicancias tiene tomar decisiones públicas respecto de la vida de niños, niñas y adolescentes sin tener a la vista ni considerar la opinión de los propios niños, niñas y adolescentes que van a ser afectados en sus derechos. Y desde esa perspectiva, esto no solo da cuenta de una infracción en términos de lo que implica para el Estado el deber de garantizar derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, sino que también de asegurarles el ejercicio efectivo del derecho a opinar, a que su opinión sea tenida debidamente en cuenta en aquellos casos que les afectan, y a, por lo tanto, desde esa perspectiva, cumplir con aquellas exigencias que impone la Convención sobre los Derechos del Niño en el ámbito de la participación. Creo que ha quedado muy claro con lo que ha pasado con el retorno a clases, la absoluta invisibilización que respecto de sus vidas existe en relación con este ámbito. Y por lo tanto, desde ahí es prácticamente imposible, como lo hemos sostenido de manera muy contundente y clara y permanente, persistente al Poder Ejecutivo, a sus distintas instancias, que se adopten medidas públicas que resulten pertinentes a este grupo de la población. Ni siquiera les ha preocupado saber si es que a los niños les da miedo o no volver al colegio, en razón de la pandemia. Por lo tanto, cuando hablamos de educar en derechos humanos, desde la perspectiva de las tres áreas, ¿no es cierto?, en derechos humanos, por medio de los derechos humanos y para los derechos humanos, lo que podemos concluir desafortunadamente en nuestro país es que tenemos deficiencias superlativas en esta materia, que son necesarias de abordar con extrema urgencia, porque aquello permitiría que en definitiva quienes puedan ser formados desde muy pequeñitos en esta cultura de los derechos humanos, cuando lleguen a tener ejercicio de poder, lideren precisamente la conducción de un país desde esta perspectiva y pongan, por tanto, en el centro de sus acciones públicas precisamente los derechos humanos de las personas que habitan en los países. Y de esa manera evitemos tener decisiones políticas que en definitiva consideran otros aspectos y desatienden de manera evidente la consideración primordial que debe ser la única en términos de primordial que debe existir para cualquier agente del Estado en relación con niños, niñas y adolescentes, que no es otro que su interés superior en términos de la satisfacción efectiva de todos sus derechos, asegurándoles y garantizándoles, por cierto, como uno de ellos, de término esencial, aquel que se relaciona con la participación efectiva e incidente. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia Muñoz García, defensora de la niñez, por la exposición donde nos mostró tanto una parte del trabajo que ha ido desarrollando la misma Defensoría, como también estas cifras que aportan con datos cuantitativos a la labor que vamos desarrollando en educación de derechos humanos. Queremos dar paso a nuestra invitada trasandina, la doctora Ana María Rodino Pierri, quien tuvo algunos problemas de conexión al comienzo. Esperamos que ahora ya esté solucionado. Ana María, buenos días. Nuevamente, gracias por participar junto a nosotros. Y repito la pregunta que habíamos planteado al comienzo. La educación en derechos humanos promueve un enfoque basado en los derechos, desde una perspectiva crítica que va más allá del aprendizaje cognitivo, pues incluye el desarrollo social y emocional de todas las personas que participan en ella. En base a su experiencia, ¿de qué manera esto contribuye a la participación ciudadana en los procesos democráticos de un país? Muchísimas gracias, Alfonso. ¿Me oyen? Estoy Perfecto. Un poco preocupada por los problemas que tuve, pero agradezco muchísimo esta posibilidad de compartir con ustedes un diálogo sobre la educación en derechos humanos y especialmente viendo la presencia de tantos colegas y compañeros en la materia, a pesar de estar lejos, no estar involucrada en la realidad social chilena y no poder repetirme
referirme directamente a ella. Me gustó la pregunta que me hicieron y también haber escuchado a Patricia, la panelista anterior, plantear algunos de los desafíos que ella ve en la educación en derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, porque tanto su pregunta como una gran cantidad de los planteos que hizo Patricia apuntaban a la cuestión metodológica en el trabajo de educación en derechos humanos, que yo personalmente, bueno, estoy segura que muchos otros educadores, yo creo que es crucial. Y traigo siempre a colación una frase del educador en derechos humanos uruguayo, Luis Pérez Aguirre, que decía: en educación en derechos humanos, o la educación en derechos humanos, la teoría es el método. Es decir, la clave de lo que podamos hacer y eventualmente lograr educando en derechos pasa muy claramente por nuestra metodología de trabajo. Y eso pone, obviamente, una enorme responsabilidad en los educadores de derechos humanos, porque muchas de las deficiencias o limitaciones del trabajo que Patricia señaló son producto de que a nosotros nos ha faltado la suficiente lucidez para entenderlo teóricamente, la suficiente audacia para romper con nuestras propias limitaciones y temores como docentes, esto de que solo se pueden enseñar derechos si van de la mano de los deberes, porque si no se cumplen los deberes no hay derechos, que es por supuesto totalmente falso, o enseñar sin tener en cuenta los derechos de los niños y de cualquier persona, como el ejercicio de su libertad de expresión, de su derecho de opinión, de su derecho a disentir, empezando con el docente. Y los problemas de invisibilizar a los niños, niñas y adolescentes, o aún los adultos que trabajen, con los que trabajemos, invisibilizarlos como sujetos de derecho. Es decir, bueno, yo veo ahí una serie de limitaciones que tenemos que trabajar para ir corrigiendo como educadores en derechos humanos. Y encuentros como este, donde compartimos experiencias, logros y también dificultades, creo que nos ayudan. En cuanto a la pregunta, definitivamente la educación en derechos humanos va más allá del aprendizaje cognitivo, lo intelectual, la entrega de información y conocimientos, y por supuesto incluye el desarrollo socioemocional, como ustedes bien marcan, aunque yo allí le agregaría el concepto también de ético, socioético-emocional, porque el trabajo ético en el ámbito de los valores y las actitudes es realmente central. Y a eso se le agrega, sostengo, una tercera dimensión a la que a veces no le damos tanta importancia, pero para mí es clave si queremos lograr la participación de los sujetos de derecho, que es la dimensión del desarrollo de sus capacidades de acción. Llámese las destrezas, habilidades, competencias, yo prefiero decir capacidades, y son capacidades para actuar en defensa de los derechos humanos y de la democracia. Entonces, yo me hago mentalmente, si hubiera podido, tenía por ahí unas pantallas de PowerPoint que no pude presentar, pero hagámonos mentalmente la idea de un trípode, es decir, un trípode como el de las cámaras de fotografía. Si lo que queremos sostener, lo que queremos promover, es cambio de conductas, de acciones de las personas que sean respetuosas de los derechos humanos y de la democracia, eso implica trabajar una postura
de educación transformativa, hay que trabajar las tres patas del trípode. El campo de los conocimientos y la información necesaria para actuar, el campo de los valores y actitudes, que es la apreciación y la disposición de actuar conforme los valores de derechos humanos y democracia, y la tercer pata, el desarrollo de capacidades necesarias para el ejercicio activo de la ciudadanía y de la vida de convivencia democrática. En realidad es trabajar el saber, el querer y el poder defender los derechos humanos y la vida democrática, y por supuesto hablo de defender los derechos propios, el ejercicio de los propios derechos, y también defender el de los demás. Entonces, yo me hago, es decir, cada una de las patas del trípode me las planteo como una especie de columna donde tengo que incorporar determinados contenidos de trabajo con nuestros destinatarios, si quieren educandos, estudiantes, en fin, pero también nosotros mismos, que tienen que ver con esas tres tareas metodológicas por delante. Trabajar desarrollo de conocimientos, información y comprensión, valores y actitudes y capacidades de acción. En esta primer columna, digamos, de conocimientos, información, comprensión, tenemos que incluir por lo menos 4 subcategorías claves. Una de conceptos. Cualquiera sea el ámbito en que estemos, tenemos que discutir conceptos, definiciones y principios de derechos humanos, de democracia, de Estado de Derecho. Tenemos que discutir historia, porque hay que saber cómo se llegó al momento en que estamos en nuestra realidad social. O sea, origen, evolución, sucesos que fueron significativos para la historia de la democracia y los derechos humanos en nuestro contexto, y también la historia de sus violaciones, y también, acá hay un desafío nuevo, las amenazas actuales. Pero además de conceptos e historias, también tenemos que trabajar las normas de derechos humanos y de democracia, cuál es la legislación y cuáles son los principios del ejercicio de los derechos y del régimen democrático, y luego sus instituciones, porque las normas no se materializan si no hay instituciones que trabajen por su cumplimiento. Pero esa columna de conocimientos e información es apenas uno de los elementos que necesitamos para promover la participación. Le sigue la otra pata del trípode, que es la de los valores y actitudes. Yo no creo que tenga que decir mucho aquí, porque ustedes tienen mucho trabajo hecho en Chile y tienen un gran educador en derechos humanos, colega y amigo, Abraham Magenzo, que desde hace mucho tiempo ha venido trabajando en el tema de valores en derechos humanos, que es sumamente complejo, por eso es uno de los grandes desafíos, porque ahí los valores no se enseñan ni se aprenden con solo decirlos o repetirlos, ¿verdad? Ahí hay todo un trabajo que tiene que pasar por el convencimiento interior y también por la recepción y comprensión de los buenos ejemplos para apreciar todo lo que vale y significan las concepciones de derechos humanos y democracia. El concepto de libertad y responsabilidad, ¿no? Yo no emparejo derechos y deberes, pero sí creo que el ejercicio de deberes tiene que ir de la mano de la responsabilidad, que es la
posibilidad y capacidad de responder por las propias acciones. El trabajo en igualdad y no discriminación, en justicia y equidad, en solidaridad y cooperación, en participación activa. Y los que yo creo que en este momento son desafíos muy dramáticos en el momento actual. El tema del pluralismo y del respeto mutuo, no solo en el campo de las ideas y opiniones, sino de las opciones de vida. El compromiso activo con los valores y actitudes democráticas y el compromiso activo con las defensas de los colectivos más vulnerables de la sociedad. Hoy sabemos con claridad que la justicia social no nace espontáneamente en las sociedades organizadas como las sociedades en las que nosotros vivimos. No es la estructura social la que nos puede enseñar solidaridad, justicia, cooperación con el otro. Hay que enseñarla y adoptarla deliberadamente, no porque la aprendamos. Las pautas sociales de nuestras sociedades hoy, ustedes han puesto muchos ejemplos del caso del Chile actual, yo los podría poner de mis dos países, los que hacen a mi identidad, Argentina y Costa Rica, y eso, la justicia social hay que enseñarla y hay que asumirla con la convicción de que es lo correcto, lo necesario para el bienestar de todos. Y luego, en el campo de las competencias necesarias para actuar, me parece que es un terreno en el que en la educación en derechos humanos lo hemos tenido un poco relegado, como si, porque entendiéramos y asumiéramos consecuentemente, con convicción, porque acá no hay dogmatismo que valga, que hay que defender derechos, libertades, compromisos con los sectores más vulnerables de la sociedad, por el solo saberlo y quererlo, estamos en condiciones de poder hacerlo. Yo creo que las capacidades también hay que enseñarlas y practicarlas, ejercitarlas constantemente, evaluarlas y seguir desarrollándolas, porque la participación va mucho más allá, por lo menos la participación eficaz, va más allá de la buena intención. Y en ese terreno de las capacidades para la acción, creo que tenemos que enfatizar mucho el trabajo de enseñar a pensar sistémica y críticamente, analizar hechos y situaciones con enfoque de hechos y situaciones cotidianas con enfoque de derechos y con enfoque de género, por ejemplo. Tenemos que enseñar a investigar y a documentar hechos. Tenemos que enseñar a procesar información de una manera autónoma, no en función de lo último que se escuchó, lo último que alguien nos dijo, o de las fuentes supuestamente de información que tenemos al alcance de la mano. Y ahí viene la otra destreza en este terreno, enseñar a juzgar críticamente la información de las fuentes de información. Por el hecho que estén disponibles y que circulen, eso no nos garantiza el mérito, el valor, ¿verdad? La certeza de la información que se nos transmite. Bueno, no hay mucho que decir ahí, ustedes conocen bien hoy los grandes problemas que enfrentamos de las famosas las falsas noticias, las llamadas verdades alternativas, más todas las falacias discursivas con las que se nos ha bombardeado desde siempre.
Entonces, trabajar la enseñanza del pensamiento sistémico y crítico, pero a la vez trabajar mucho la enseñanza de la comunicación y la argumentación. Parece muy fácil enseñar a escuchar, a leer comprensivamente, a expresarse en forma oral, por escrito, a dialogar, a argumentar, a debatir. Y de fácil no tiene nada. Es en este terreno y solo con herramientas afinadas para poder dialogar y argumentar con los demás, podemos hacer la defensa de derechos humanos y democracia. Y luego, otra tercera línea, creo, de capacidades que hay que desarrollar muy deliberadamente es la de la participación y el desarrollo del trabajo colaborativo. ¿Cómo se aprende a participar y a realizar trabajo colaborativo? Pues participando y haciendo trabajo colaborativo. Y la escuela, a cualquier nivel, incluso ni siquiera me refiero a la educación formal, pero el campo de la educación, formal o informal, es un espacio seguro como para que los niños, los jóvenes, los adolescentes, los adultos con los que trabajamos experimenten, participen, trabajen con los demás y en esa tarea aprendan a hacerlo cada vez mejor. Entre otras destrezas, otras capacidades que hay que enfatizar en la enseñanza es el poder mediar y gestionar conflictos, ¿verdad? No huirle al conflicto, no esconderlo, pero sino por el contrario, enseñar a cómo mediar en él, a cómo negociarlo, si ustedes quieren, cómo gestionarlo sin caer en el recurso más fácil de la imposición o el ejercicio de la violencia contra el otro. Y otras dos capacidades que creo importantísimas desarrollar en nuestro contexto para lograr una verdadera participación de sujetos de cualquier edad, de cualquier nivel, es la de ejercitar el derecho de respuesta, la petición entendida a las autoridades de la democracia y el cabildeo. Y luego el manejar estrategias de incidencia política efectiva, porque la incidencia política tampoco nace espontáneamente, ni es cuestión de talento natural de las personas. Hay estrategias probadas, conocidas, que necesitamos compartir con quienes trabajamos, niños, niñas, adolescentes o adultos. Creo que si somos capaces de ir articulando en nuestra experiencia de educadores estos tres desafíos simultáneamente, el que es cognitivo, intelectual, el socioético, político y el de las capacidades para la acción, podemos hacer crecer ese saber, querer y poder participar en democracia. Y estas categorías es importante entender que no son autónomas, que se complementan, son interdependientes, porque nadie logra comprender en su plenitud la idea de democracia sin asignarle un valor en comparación con otras formas diferentes de organización sociopolítica, la autocracia, la dictadura, o sin identificar qué conductas, qué capacidades ciudadanas contribuyen a fortalecer o debilitar la democracia. No se puede desarrollar como otro ejemplo, no se puede desarrollar destrezas particulares como el pensamiento crítico, la negociación de conflictos, de una manera puramente instrumental, sin que se comprendan sus fundamentos, su lógica de funcionamientos y sin darles asumir un valor positivo
en oposición, por supuesto, al pensamiento reproductor o conformista o el recurso a la fuerza. En fin, creo que si podemos conjugar esas líneas de acción, ese saber, querer y poder, ejercer y respetar derechos y principios democráticos, se abre la posibilidad de alcanzar a través de la educación y gradualmente transformaciones profundas en los sujetos y las comunidades. Muchas gracias. Perdonen si tal vez me entendí, no tengo a mano el tiempo, pero les agradezco mucho. Ahora seguiremos en el diálogo posterior. Muchas gracias a la doctora Ana María Rodino por su exposición. Antes de continuar, queremos nuevamente agradecer y saludar a todas las personas que se han conectado hoy día a esta transmisión a través de nuestra cuenta Zoom y además a través de la transmisión en vivo que estamos realizando a través de Facebook Live en facebook.com Red Educación DH. Para continuar, daremos paso a nuestro invitado. Él es Rodrigo Bustos Botay. Como les comentaba al inicio, él es jefe de la Unidad Jurídica y Judicial del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Rodrigo, buenos días, muchas gracias por estar junto a nosotros. Y para partir contigo, queremos plantear lo siguiente. Parte de las obligaciones internacionales relacionadas con la educación en derechos humanos es promover la ratificación de los instrumentos internacionales relativos al derecho a la educación. Esto va alineado con una de las demandas levantadas con fuerza por los movimientos estudiantiles, el Colegio de Profesores y Organizaciones Sociales de Chile, que tiene relación con el derecho a la educación gratuita y de calidad. Considerando estos antecedentes, ¿cómo garantizar este derecho en situaciones de crisis y emergencia como la actual pandemia? ¿Y qué papel crees que debería tener la educación en derechos humanos en una nueva constitución? Bueno, buenos días, Alfredo. Muchas gracias por la invitación, primero que nada, a la red de educadoras y educadores en derechos humanos, a este importante seminario, conversatorio. Además, por cierto, un gusto estar en un panel en que esté Ana María Rodino, poder aprender de lo que ella expone, y también con Patricia Muñoz, que se tuvo que retirar, pero con quienes nos toca muy seguido estar también en distintas instancias y también conversatorios y seminarios. Bueno, agradezco entonces la invitación y respecto a la pregunta que tú me formulas, Alfredo, yo creo que tiene dos partes, porque la consulta pregunta sobre cómo garantizar el derecho a la educación en situaciones de crisis y emergencia, como justamente ha sido la actual pandemia durante este año. Pero también, ¿qué papel se cree que debería tener la educación en derechos humanos en una posible nueva constitución? Entonces, voy a pasar primero a responder la primera pregunta, que tiene que ver con el derecho a la educación en contexto de pandemia o de posibles futuras nuevas crisis y emergencias. Y después me referiré a el derecho a la educación y más centralmente la educación de derechos humanos en la nueva constitución. Si es que, bueno, si es que el 25 de octubre triunfa el apruebo. Sobre lo primero, sobre el derecho a la educación y la pandemia. Algunas reflexiones sobre lo que ha ocurrido especialmente en Chile durante este año, si bien obviamente todos los distintos países y sistemas educativos han buscado diversas formas de adaptarse a lo que ha sucedido durante la pandemia. Pero veamos algunas reflexiones sobre lo que ha sucedido en Chile. Lo primero es que es esencial asumir las debilidades que aún persisten para reducir la desigualdad de las condiciones de educabilidad en los hogares y su impacto sobre los resultados de aprendizajes y en las trayectorias educativas. La magnitud de la pandemia ha tenido sin duda efectos que la verdad eran bastante previsibles
en el aumento de esa desigualdad educativa y en la deserción. En ese marco, la verdad es que era razonable haber esperado una acción más diligente del Estado para movilizar más recursos o actuar de manera más eficaz con aquellos con los que ya contaban. Esto con el fin de poder atender con especial prioridad a los y las estudiantes que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Con una mirada general, es necesario también señalar que el Estado ha protegido de manera variable el derecho a la educación en los distintos niveles educativos. Por ejemplo, mientras en la educación superior se generaron tempranamente los ajustes normativos que permitieron a las instituciones, tanto universitarias como técnico-profesionales, migrar rápidamente a plataformas de formación a distancia, disponer de becas de conectividad para sus estudiantes. En cambio, en la educación escolar se mantuvo sin modificación sus políticas y su normativa hasta fines del primer semestre, lo que no pudo disponer con la celeridad requerida sus recursos para enfrentar entonces las brechas de conectividad de sus estudiantes. Si hablamos incluso de la educación parvularia, la verdad es que la situación es aún mucho más difícil, dado que la transformación del proceso educativo es más compleja y depende mucho más fuertemente de la mediación de las personas adultas en el hogar. Otros elementos de preocupación que nos deja lo que se ha ido experimentando en materia de derecho a la educación durante la pandemia son los efectos de discriminación indirecta que ha generado la gestión de los recursos educacionales en contexto de pandemia, donde se ha dado la debida prioridad a atender la realidad de niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales, que requieren de material y equipos especialmente acondicionados. La población indígena y su derecho a la educación intercultural bilingüe no ha sido priorizada curricularmente en muchos establecimientos y para lo cual además no existe fiscalización. Además de la incierta situación de los y las estudiantes migrantes que por la mayor vulnerabilidad socioeconómica de sus familias, la verdad es que podrían haber requerido de una focalización particular y no hay ninguna información ni diagnóstico claro en esa materia. La verdad es que las medidas adicionales y específicas han sido delegadas a las comunidades educativas, a los equipos docentes fundamentalmente, de quienes además no solo se ha esperado que puedan dar continuidad a los servicios educacionales en esta modalidad de distancia, sino que se le ha pedido entregar contención socioemocional a sus estudiantes, hacer esfuerzos específicos para mantenerlos vinculados a la escuela, sin mayores recursos adicionales que apoyaran la factibilidad de esta tarea, y en la mayoría de los casos esta se ha tenido que realizar justamente con los propios recursos personales. Y a todo esto se agrega la situación del cierre de los establecimientos, que ha dado una muestra de la fragilidad de nuestro sistema educacional para proteger el derecho a la educación, en tanto que el sistema de financiamiento por asistencia o por pago privado, como las que hemos atravesado, en circunstancias como las que hemos atravesado este año, ha puesto justamente en riesgo la sostenibilidad de la oferta educativa y con ello la disponibilidad de una educación suficiente y diversa y una vez pasada la emergencia. ¿Qué conclusiones podríamos sacar de todo esto o pensar en algunas medidas para el futuro de corto plazo, pensando que la situación de la pandemia aún va a continuar o para futuras posibles crisis que también establezcan todo este tipo de dificultades a un sistema educativo que ya tiene varios problemas y desigualdades de base? En primer lugar, se podría promover proyectos de ley para modificar o evaluar modificaciones al sistema de financiamiento de la educación, de manera que se asegure un financiamiento basal y atendido a las nociones de adaptabilidad y aceptabilidad del derecho a la educación, que están contenidas en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, por un sistema no condicionado a la asistencia. Y en el corto plazo, que se generen mecanismos efectivos y eficaces de financiamiento para sostener la disponibilidad de los establecimientos educacionales que se han visto más afectados durante los estados de excepción. Y como medida más específica,
claramente la pandemia nos deja varias lecciones y algunas de esas medidas que podrían ser deseables serían, en primer lugar, profundizar las políticas de conectividad digital para las y los estudiantes. En segundo lugar, reforzar la educación de personas adultas, tanto de estudios regulares como los de alfabetización, ya que no solo es algo que es importante en sí mismo e impacta sobre este grupo de población, sino que la pandemia justamente nos ha demostrado que esto impacta finalmente también en las oportunidades de educación de niños, niñas y adolescentes. Y por otra parte, fortalecer los recursos y programas de retención y reinserción escolar. En conclusión, la pandemia podríamos decir que ha demostrado la necesidad de reforzar y extender políticas de mejora de las condiciones de educabilidad en los hogares, que junto a la reforma del sistema escolar formal y de gratuidad en la educación deberían generar mejores condiciones para avanzar en el ejercicio del derecho a la educación sin discriminaciones estructurales como justamente las que existen hoy en día. Sobre la segunda parte de tu pregunta, Adolfo, el derecho a la educación y en especial la educación en derechos humanos en una nueva constitución. Lo primero que me gustaría señalar es que los derechos sociales, los derechos económicos, sociales y culturales, y entre ellos el derecho a la educación, tienen varios problemas en el actual texto constitucional. Y el Instituto Nacional de Derechos Humanos los ha señalado, particularmente en un informe de 2014 que ya vislumbraba este posible proceso constituyente, y planteó varias cuestiones que en un futuro proceso constituyente, que ahora está más cercano, con el plebiscito del 25 de octubre, era bueno considerar. Lo primero es señalar que la parte de los derechos sociales, y entre ellos el derecho a la educación, y dentro del derecho a la educación en derechos humanos, es de las partes de la Constitución Política de 1980 que no ha tenido mayores reformas, porque siempre se habla de que la Constitución del 80 ha tenido más de 50 leyes de reformas constitucionales, pero la verdad es que las reformas a la parte dogmática de derechos fundamentales han sido muy menores. ¿Ya? Esa es una primera cuestión. Lo segundo que, como yo les decía, el INH planteó que los derechos sociales, entre ellos el derecho a la educación, han tenido o tienen una regulación debilitada en el actual texto constitucional. Hay derechos no regulados, como el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, entre otros. Hay derechos regulados, pero más bien como libertades de escoger entre un sistema público y un sistema privado, y hay problemas de exigibilidad, particularmente en materia judicial. Y en ese sentido, en el posible momento constituyente en el que nos encontramos, puede ser importante robustecer estos derechos sociales, entre ellos el derecho a la educación y la educación en derechos humanos, y avanzar en controles respecto a la actuación de entes privados en estas materias. Pero respecto a la educación en derechos humanos, en la nueva Constitución quisiera señalar un par de cosas más. Voy a tratar de ser breve en razón del tiempo y que empezamos un poquito más tarde. Primero que nada, entender que la educación en derechos humanos está claramente consignada en distintos instrumentos internacionales, desde el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos a la Convención de los Derechos del Niño, al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y a varios otros instrumentos internacionales que se refieren a justamente el derecho a la educación, incluso de grupos de especial protección. En el contexto en el que el mundo se encontraba desde el año 1948, post Segunda Guerra Mundial, justamente en ese momento y las décadas posteriores, la comunidad internacional fue reconociendo que la educación podía llegar a promover cuestiones como la supremacía racial, la inferioridad de grupos humanos, la intolerancia y la violencia, como había ocurrido justamente con el fascismo y el nazismo, y la verdad fue ocurriendo también posteriormente en distintos países del mundo. En ese marco, señalar que en Chile uno podría decir que de alguna forma
el actual texto constitucional puede, de manera bastante indirecta, eso sí, hacer algún nivel de referencia a la educación en derechos humanos, cuando en el artículo 19, número 10, habla de que la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida. Uno podría llegar a concluir que cuando habla de este pleno desarrollo de la persona, puede haber algo relacionado con la educación en derechos humanos, pero la verdad es que no es muy explícito, no es tan claro como los instrumentos internacionales. Nada se dice sobre la orientación que ese desarrollo de la persona debe tener hacia el respeto de los derechos humanos y la convivencia pacífica. Por lo tanto, eso es algo que justamente, respondiendo de nuevo a tu pregunta, Adolfo, puede ser importante considerar en el actual momento constituyente, si es que hay una reforma, o más bien un cambio a la Constitución, una nueva Constitución donde se discuta sobre el derecho a la educación y dentro de eso la educación en derechos humanos, porque actualmente la Ley General de Educación, no la antigua LOCE, dictada en los años 80 en dictadura, la actual Ley General de Educación en el artículo 2 sí establece o enmarca el sistema educativo chileno en el respeto por los derechos humanos. Pero sin lugar a duda puede ser deseable esta nueva visión, en primer lugar, como decía antes, de los derechos sociales en un nuevo texto constitucional, que estén establecidos de manera más clara, más fuerte, más robusta, con controles también respecto a lo que puedan hacer los privados en estas materias, y con una inclusión más explícita de la educación en derechos humanos en ese posible nuevo texto constitucional. De esa manera, me parece que claramente se podría avanzar y tener una nueva mirada del Estado de Chile en materia de derecho a la educación y especialmente en materia de educación en derechos humanos. Eso por ahora, Adolfo. Muchas gracias a todas y todos, y igual que Ana María, quedo también disponible para las preguntas siguientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por tu exposición. Esperemos realmente de corazón que esta discusión en torno a una inclusión íntegra de la educación en derechos humanos podamos darla en este nuevo proceso constituyente que estamos viviendo como país. Ahora, a continuación, para continuar, ir cerrando esta primera parte de lo que corresponde a nuestro tercer seminario de educación en derechos humanos, tenemos una pregunta abierta para nuestros panelistas y que queremos plantearla de la siguiente forma. Las sociedades se encuentran en procesos de constante cambio. En el caso de la sociedad chilena, podríamos aventurarnos a decir que el estallido social del 18 de octubre, de una u otra forma, aceleró en parte este proceso, que contó con la particular participación de diversos actores de la sociedad, particularmente de una nueva generación que propició la politización del espacio público y que también hizo reflotar debates en torno a derechos humanos, algunos de ellos incluso que habíamos dado por superados. Teniendo en consideración este nuevo escenario al cual nos enfrentamos como país, como sociedades, ¿cómo podemos asegurar el nunca más, tomado en cuenta que no han cesado las vulneraciones a los derechos humanos? Y en este nuevo contexto, ¿cuáles creen ustedes que serán los nuevos desafíos para los y las educadores en materia de derechos humanos? Queremos partir invirtiendo el orden. Rodrigo, si quieres partir tú con esto, sería maravilloso. Sí, muchas gracias, Adolfo, por la pregunta, me parece muy interesante. Sin lugar a dudas, hemos vivido en el último año un periodo muy intenso, especialmente para las defensoras y defensores de derechos humanos. Como tú dices, esta crisis social o estallido social ha implicado poner arriba de la mesa temas tremendamente importantes, cuestiones que estaban, como tú señalaste en tu primera parte de la pregunta, rezagadas por parte de los órganos del Estado, de la clase política. No se le estaba dando la relevancia suficiente a cambios que eran urgentes en materia de educación y respecto de otros derechos sociales. Eso había sido señalado, por ejemplo, por el INH en varios de sus informes anuales. Y después nos encontramos con probablemente, nosotros lo hemos dicho, la
crisis de derechos humanos o con las violaciones a los derechos humanos más graves desde el regreso a la democracia. Y tú señalaste cómo podemos entonces volver a decir la palabra nunca más, si en Chile la habíamos señalado después de la dictadura militar y después nos encontramos con todas estas graves violaciones de derechos humanos que se han producido. ¿Cómo podemos realmente entonces avanzar a ese nunca más como defensores y defensoras de derechos humanos, como educadores y educadoras también de derechos humanos? Lo primero yo diría es que, por cierto, como en cualquier proceso donde hay graves violaciones de derechos humanos, se requiere verdad, se requiere justicia, se requiere reparación y garantía de no repetición. Eso es clave porque también siempre se ha señalado que si eso no ocurre, si no hay verdad, no hay justicia, las violaciones de derechos humanos se pueden volver a repetir. La impunidad claramente es un aliciente para que puedan volver a haber violaciones de los derechos humanos. Pero por otra parte, tenemos además, por cierto, lo que hay que avanzar en educación en derechos humanos y en formación en derechos humanos en los distintos niveles educativos, en los órganos del Estado y por parte de los agentes que pueden hacer uso de la fuerza. Esa es, por cierto, una gran medida de garantía de no repetición que es importante que todas y todos tengamos claro, y especialmente las educadoras y educadores en derechos humanos. Ahora bien, yo quisiera ahí señalar una cuestión. Nosotros, desde el INH, que llevamos 10 años trabajando, y la Unidad de Educación y Promoción en Derechos Humanos del INH ha hecho un gran trabajo en esa materia en estos años, ha venido colaborando con las instituciones del Estado justamente para avanzar en formación en derechos humanos, en educación en derechos humanos. Y uno puede ver que la verdad es que algunas de estas instituciones, por ejemplo, pensando en Carabineros de Chile, sí han en los últimos años tenido importantes avances en incorporación de contenidos de derechos humanos en sus mallas curriculares y en capacitar a importantes cantidades de personal de Carabineros en materia de derechos humanos, como probablemente no ha hecho ningún otro órgano del Estado de Chile. Y sin embargo, ocurre lo que ocurre durante el estallido social. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Qué falta? Lo primero es entender que obviamente cuando hay un proceso de educación en derechos humanos, eso muchas veces no implica cambios tan a corto plazo. Pero lo segundo es señalar que también si los procesos formativos, por mejoras que se hagan en esa materia, de las mallas curriculares, de las metodologías, no van acompañados de procesos paralelos de incorporación del discurso de derechos humanos en las máximas autoridades de esas instituciones, de institución de Carabineros, y yo me atrevería también a decir en las instituciones del poder civil, de las cuales dependen esas policías, la verdad es que esos procesos formativos finalmente en la práctica pueden no tener mayor incidencia. Entonces, yo diría que, por cierto, hay que seguir trabajando, bueno, decía antes verdad y justicia, pero hay que seguir trabajando en esos procesos formativos con los órganos del Estado y con la gente que hacen uso de la fuerza, pero además tener claro que hay que trabajar con las autoridades de esas instituciones, con el propio poder civil, para que tengan discursos coherentes, para que hayan control y tengan discursos coherentes en materia de derechos humanos, porque si no va a haber finalmente una suerte de proceso paralelo a los procesos formativos que deje a esos procesos formativos sin mayor impacto. Eso diría por ahora, Alfredo, como algunas ideas relacionadas con la pregunta. Muchas gracias, Rodrigo. Muy interesante esta idea de una formación integral, pero no solamente pensado como formación integral en términos educativos, sino que integralmente a todos los actores que participan precisamente del Estado y que en este caso han tenido, lamentablemente, a partir del 18 de octubre, un rol de perpetradores de violaciones a derechos humanos. Ana María, nos gustaría también conocer tu perspectiva con respecto a este punto. De acuerdo, de acuerdo. Ante todo, bueno, tengo que manifestar que comparto plenamente el enfoque que hizo Rodrigo respecto a qué aspectos normativos son necesarios para asegurar que
no se repitan violaciones de derechos humanos. Verdad, justicia, reparación, totalmente de acuerdo. Y por supuesto, desde la perspectiva educativa, la educación de los agentes del Estado. A veces yo al hablar de educación tengo la tendencia a hablar de estudiantes, y eso puede hacer que nos hagamos una idea de que solo hay que hacerlo en la escuela, o en el colegio secundario, o en la universidad. De ninguna manera, sostengo, la educación en derechos humanos tiene que estar disponible y ejercerse en relación a todos los sectores de la sociedad. Y entre ellos son cruciales los agentes del Estado. Y en especial, entre los agentes del Estado, los que tienen la lamentable experiencia histórica de haber sido violadores de derechos, y eso los ha señalado muy claramente la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una cantidad de fallos, ¿verdad? Y cuando condena a los estados y les exige como reparación educar en derechos humanos a los cuerpos policiales, a la justicia, a todos los miembros del Poder Judicial, a los funcionarios de los servicios penitenciarios, etc. Fuerzas de seguridad y Poder Judicial tienen una larga historia de violaciones, y entonces ahí hay que estar trabajando mucho. Pero lo que el otro enfoque, el otro complemento que quería acercar es, primero quiero decir que esta idea del nunca más a las violaciones de derechos humanos, es una consigna hermosa y profundamente idealista, pero que per se no ofrece ninguna garantía de cumplimiento. Y en este sentido, quiero señalar dos comprobaciones de la historia. Una, que los derechos humanos y la democracia, sobre todo derechos humanos, no son hoy en todos los lugares del mundo todavía una realidad plena. En muchísimos lugares, en uno u otro sentido, siguen siendo todavía una aspiración. Y por lo tanto, hay que seguir luchando sin desfallecer por su reconocimiento legal, su vigencia o su realización cada vez más amplia y efectiva, y por el establecimiento de instituciones de protección que ofrezcan mayores garantías. Ahora, segundo punto que quiero hacer, el avance, comprobación de la historia, avance en el reconocimiento y protección de los derechos humanos, hemos visto que no es, lamentablemente, un camino lineal y siempre progresivo, ni en el derecho ni en la realidad. Está plagado de cambios que a menudo representan estancamientos en los desarrollos sociales o aún retrocesos. Estos estancamientos y retrocesos pueden verse en la legislación, en las políticas públicas, en las pautas sociales y culturales, en la comprensión y la sensibilidad ciudadana. Por eso, no se puede bajar la guardia. El nunca más tiene sentido solo cuando se asume no como una declaración de triunfo irreversible, de logro permanente, sino como una manifestación de compromiso, de lucha, declarando que no se permitirá que los hechos violatorios que se condenan vuelvan a repetirse. Así es como yo entiendo la noción del nunca más. Los educadores en derechos humanos siempre enfrentan, y por lo que acabo de decir antes, digo enfrentarán siempre desafíos en su trabajo, viejos y nuevos. Algunos viejos que subsisten a pesar de los avances legales y de políticas, y otros nuevos que son producto de las cambiantes condiciones de la realidad. Y esto no lo digo con escepticismo ni con desánimo, todo lo contrario, pero sí lo digo con realismo,
para que podamos sustentar nuestra lucha y nuestra esperanza en bases sólidas, porque de lo contrario corremos el riesgo que cuando enfrentemos por razones históricas algún retroceso, alguna claudicación, perdamos la esperanza. Y eso no podemos arriesgarlo. No podemos arriesgarnos a perder la esperanza. Por lo tanto, tenemos que hacer análisis realistas. Esos dos tipos de desafíos, los viejos y los nuevos, nos ponen dificultades siempre. Los viejos desafíos, porque a veces creemos que los avances legales y de políticas públicas son una realidad generalizada que alcanza a todos los ciudadanos de un país, cuando no siempre es así. Hay sectores, típicamente los sectores en situación de vulnerabilidad, que son los últimos en alcanzar el disfrute de derechos reconocidos en la normativa incluso en las políticas públicas. Y si quieren un ejemplo, no hay mejor ejemplo de lo que estamos viviendo y sufriendo en situación de pandemia. ¿Ustedes creen que a pesar de todas las garantías legales que existen en Chile, como existen en Argentina, en Costa Rica, en toda Latinoamérica, los problemas de la pandemia nos afectan igual a todos en materia de disfrutes de derechos humanos? Somos conscientes de que las desigualdades socioeconómicas condicionan ese disfrute. Piensen en el derecho a condiciones de vida digna, el derecho al trabajo, el derecho a la salud o el derecho a la educación. Claro que existen en nuestros ordenamientos jurídicos, pero frente a esta realidad que estamos viviendo, inmediatamente vemos cómo las inequidades socioeconómicas colocan a sectores de la población en una situación de desamparo muchísimo mayor que a otros sectores que están en mejor situación socioeconómica. Esto es, no hay ni que seguir hablando mucho de eso. O sea, los viejos desafíos siempre vuelven a salir de una u otra manera, pero luego tenemos los nuevos, ¿verdad? Yo antes mencioné algunos, no sé, todo el tema de las noticias falsas, de las verdades alternativas. Rodrigo mencionó también el tema de la impunidad, que hay que estar alerta y combatir permanentemente, los desafíos de que muchas de las agresiones a la democracia vienen desde gobiernos electos en democracia. Ya no son solamente las dictaduras, porque a veces pensamos que las amenazas a la democracia son las dictaduras militares. Pues esa es una realidad que ha cambiado mucho en las últimas décadas, y ahora suelen venir desde adentro y manipulando las normas, incluso normas electorales, las normas legales. Entonces, estos nuevos desafíos a veces todavía no los entendemos siempre a plenitud, porque son así nuevos, y no se revelan tan fácilmente, ¿verdad? Se enmascaran como desafíos a los derechos humanos. Entonces, al no entenderlos plenamente, no siempre podemos actuar de la manera más lúcida y efectiva. Entonces, para los educadores en derechos humanos, se nos presenta un doble esfuerzo. Primero, de estudio y análisis para comprenderlos mejor, y después de reflexión pedagógica para establecer cómo incorporamos esos desafíos en nuestro trabajo educativo. Y siempre con esta lógica de incorporarlos, tratando de aportar en el trabajo educativo conocimiento, análisis de valores y actitudes y capacidades de acción. En síntesis, a la pregunta tan estimulante y desafiante que ustedes nos hicieron, ¿cómo podemos asegurar la promesa del nunca más? Creo que teniendo claro que esa promesa es
que no bajaremos la guardia, ni en la educación ni en la participación ciudadana, que nos mantendremos alertas y vigilantes por la defensa de los derechos humanos. La historia de los derechos humanos y la democracia muestra que los cambios en nuestras sociedades siempre fueron resultado de la participación de sectores sociales que se organizaron en defensa de sus intereses y derechos conculcados e inventaron medios de acción para vencer los obstáculos vigentes en su momento de la historia, ya fueran gobernantes despóticos, intereses económicos poderosos o la fuerza de la tradición religiosa, por poner unos ejemplos. Esta comprobación nos deja una lección: la realización efectiva de los derechos humanos, la democracia y las ampliaciones del ejercicio de la ciudadanía solo se ganarán y se asegurarán si se demandan, se defienden y se lucha por ellas constantemente. Ese sería mi aporte a esta pregunta. Muchísimas gracias, Ana María. Creo que nos diste muchas luces de cómo ir respondiendo a estas dudas que van surgiendo precisamente con las problemáticas y las emergencias sociales que estamos viviendo hoy día en la actualidad. Me quedo con la lógica de que no podemos bajar los brazos y que educar en derechos humanos es un compromiso que siempre va a tener nuevos desafíos y antiguos desafíos que van reapareciendo y que por lo tanto requiere que estemos ahí al 100%.